descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vamos a hablar un poquito del contexto. Dios añada bendición porque esta palabra ya ha sido bendita. Vamos a hablar un poco del contexto histórico de lo que estamos hablando, de lo que es el alfarero en la antigüedad. En Jeremías 18 trasciende, ¿verdad?, que en el antiguo oriente el alfarero, un artesano esencial, tenía una gran posición. Trabajaba con una rueda doble de madera o de piedra, movida por los pies. El proceso era que tenía que pisar el barro para sacar las burbujas de aire. Estamos hablando que el barro, yo creo que ustedes, este ministerio se llama Vasijas en Formación, ¿verdad? Yo sé que muchas veces quizás han entrado en este tema de lo que es el barro, pero en Dios siempre hay algo nuevo. Hay algo Dios que siempre nos quiere enseñar, y quizás lo habían visto de una perspectiva, pero hoy Dios nos quiere llevar a otro nivel de conocimiento. El barro era necesario luego de que se hiciera la mezcla, ¿verdad?, con las manos, echarle el agua que era necesaria para ablandar ese material que venía de la tierra, pero ese tipo de barro, que era tierra, ¿verdad?, polvo, pero era un tipo de tierra diferente, que era barro. Y para poder empezar a trabajar con ese barro, tenía que sacarle las burbujas de aire, porque cuando ese barro fuera llevado al horno, que es otro proceso, si tenía burbujas de aire iba a ser un problema, porque se iba a echar a perder en el horno. Y así mismo también le sacaba las impurezas. Sabe que la tierra tiene impurezas, y que tienen que cernirla para sacarle esas impurezas, y que no hubieran grumos, piedras, para que esa pieza estuviera lisa al momento de darle la forma con su mano. Si la vasija se estropeaba en la rueda debido a una imperfección en la arcilla, el alfarero no la desechaba, la aplastaba y la volvía a empezar. Esto ilustra la paciencia que tenía ese alfarero. Las vasijas de barro, en 2 Corintios 4:7, dice que en la época grecorromana las vasijas de barro eran contenedores y se utilizaban para muchas cosas. En hebreo se conoce como strakina esquiu, en la vasija de barro. Eran muy útiles, eran frágiles, pero pertenecían al uso del hogar. Se usaban para guardar agua, aceite, en muchos casos también vino o basura. Sin embargo, a veces se utilizaban para esconder tesoros o monedas de oro. ¿Usted ha tenido alguna vasija en su casa o un contenedor que a veces tiene unos chavitos y dice: espérate, que no quiero que nadie me los quite, déjame esconderlos? Yo sé que usted dice, la sonrisa que usted tiene quiere decir que sabe que yo lo hice también en algún momento, pero mi mamá no sabía que yo lo escondía ahí, en una vasija de ella, un cofrecito de eso de cerámica para ese tiempo que tenían. Pero sabe que hasta que encontró el escondite, y después los chavos no los vi. Pero ella se creía que eso era de su propiedad porque yo la guardé ahí, ¿verdad? Y dice: pues yo las dejé, se me olvidó. Y los chavos no estaban.
Pero eso quiere decir que nosotros podemos en las vasijas depositar cosas, tesoros, monedas de oro, cosas valiosas. Nadie sospechará que un objeto tan humilde como una vasija guarde algo de tanto valor. Pablo usa esto como metáfora en el Evangelio sobre el Evangelio y el Espíritu Santo, y eso vamos a hablar ahorita, que son tesoros invaluables. Y adoramos. En la naturaleza de la vasija, ya explicamos más o menos el proceso de ese barro. Polvo, barro. Visualice ese proceso. Póngase a pensar que en estos momentos usted es alfarero. Póngase a pensar en estos momentos que usted es el alfarero, para que entienda el proceso. Usted lo coge de la tierra, o sea, el barro lo recoge, lo recopila y empieza a procesarlo. Ese es nuestro Señor, el alfarero por excelencia. Toma en un momento de nuestras vidas, tomó la naturaleza de lo que era el barro, nos tomó con impurezas, el polvo de la tierra, que aparte de que es algo que se encuentra en muchos lugares, que es fácil de conseguir, es frágil. Pero ¿sabe qué? La naturaleza de la vasija empieza a reconocer que tiene una fragilidad, pero una fragilidad con propósito. Dios nos creó, y más el género de ustedes femenino. Muchas veces se le ha mencionado como pieza frágil, y para Dios son piezas frágiles. Por eso es que esta comparación de barro y de este nombre que Dios le dio a Rosalind no es por pura casualidad, es porque el material que ha sido entregado a este ministerio para Dios son piezas frágiles, pero piezas frágiles con propósito. Del polvo de la tierra, aunque somos frágiles y estamos propensos a agrietarnos, las limitaciones las ponemos nosotros delante de Dios. Véngase a pensar cuál ha sido su proceso, comparándose con las etapas de su vida. Usted y Dios sabe de dónde Dios la obtuvo. Si vino aquí sin ningún tipo de esperanza, pero cogió de ese barro que estaba siendo rechazado, porque sabe que el barro no lo mira mucha gente, lo mira un alfarero con propósito. Yo siento a Dios. Un alfarero que ya en su mente visualizó que ya hay una vasija de un polvo. Quizá mucha gente la señalaron por su proceso. Mucha gente la señalaron por sus impurezas, porque venía de un lugar o de un proceso que nadie entendía, pero el alfarero por excelencia, el Espíritu de Dios, empezó a ver en usted una vasija con propósito, una vasija de agrado. Pero ¿sabe qué? Ese proceso no es en vano. Quizás empezó Dios la obra, te cogió del polvo, del barro, te echó agua, te empezó a moldear y te empezó a doler desde el principio del proceso. Porque Dios comienza a limpiar las impurezas. Dios comienza a cernir ese material que va a ser una vasija. Y muchas veces, muchas de ustedes hoy no están aquí porque estaban en ese proceso, pero el dolor las retiró del camino.
el proceso comenzó a dolerle tanto que renunciaron al proceso. Son diferentes pasos y diferentes temporadas siendo vasija, pero tenemos que no brincar los procesos. Si estamos siendo procesadas y estamos en el primer proceso, que es que me están sacando del polvo, haciéndome barro para luego ponerme en la rueda, yo tengo que reconocer que ese es el proceso de Dios conmigo. Y reconocer que aunque me duela, hay un proceso mayor que voy a entrar en la rueda. Tengo que terminar mi proceso de estar en las manos siendo esa masa de barro. Porque ¿sabe qué? En las impurezas, en la masa de barro, si el alfarero entiende que todavía hay impurezas, no te va a llevar a la rueda. Y queremos decir, yo quiero rápido ser instrumento de Dios. Yo quiero ser evangelista, yo quiero ser profeta, yo quiero ser pastora, yo quiero ser lo que Dios quiere que yo sea, pero no podemos abortar los procesos. Somos pieza frágil, pero en las manos de Dios, que tiene las manos adecuadas, tiene la experiencia para trabajar con nosotros. Tenemos que dejarnos procesar. Y vuelve el Espíritu Santo a recalcarme eso en este momento. Tenemos que dejarnos procesar. Pero no nos podemos quedar en un proceso cuando Dios ya nos ha preparado para ir al próximo lugar. Tenemos que llegar a la rueda del alfarero. Ya dejamos de ser polvo, ya dejamos de ser la masa. Ahora entramos en la rueda del alfarero, donde comienza a darle vuelta a la rueda. Pero ahí hay un proceso más fuerte todavía, porque él va a comenzar a darle forma, pero si encuentra que hay burbujas y que encuentra que no toma forma, ¿sabe lo que hace Dios? Te va a aplastar. El alfarero te va a aplastar. Por eso a veces preguntas, pero Dios mío, ya yo sentía que todo había acabado, que estaba saliendo de la rueda del alfarero porque me esperaba el horno para fortalecerme, para endurecerme, pero ¿sabes qué? Anda el Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? No. Tomaste la forma que querías. Permitiste cosas que llegaran a la rueda del alfarero, que el Padre y el alfarero está diciendo, así no puedo seguir contigo. Te voy a aplastar, te voy a quitar, te voy a extirpar, te voy a hacer de nuevo. Porque a mí me interesa que seas una vasija completa, una vasija sin grietas, una vasija que soporte la próxima temporada. Yo no sé en qué lugar tú te encuentras, pero ya tienes que haber dejado el polvo, ya tienes que estar en la rueda, pero hay un horno que se avecina a ti, se avecina a tu propósito. Logra pasar de las manos de Dios con la forma que Él quiere darte. La rueda del alfarero es el lugar donde moldea. Hay diferentes vasijas. Una no se parece a la otra, porque sabes que las vasijas no tienen valor por su exterior. Las vasijas no tienen valor por el brillo que ellos puedan tener cuando terminen, sino por lo que adentro habita en ellas, sino por el tesoro que una vez va a ser depositado. Y en este caso, el mejor tesoro que va a ser depositado en cada uno de nosotros, de ustedes, es el Espíritu Santo, que habita en cada una de esas vasijas, que quiere habitar. No te avergüences de tus debilidades. Son el escenario perfecto para que el poder de Dios
se perfeccione, porque Él se perfecciona en nuestras debilidades. Hay veces que nos frustramos porque ya estamos casi al otro nivel y volvemos otra vez a caer, a fallar en la fe, a nuestras esperanzas de descender. Y el Señor te dice, ¿viste que encontré una grieta en ti? Así yo no puedo depositar el mejor perfume, el mejor aceite. Él es el que nos perfecciona y por eso tenemos que volver a ser procesados en la rueda. En 2 Corintios 4:7 dice, pero este tesoro lo tenemos en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero quiero que escuches esta parte. Vas a decir muchas veces, pero Dios, el mismo proceso, el mismo golpe, la misma prueba, la misma tormenta, es porque tuviste que volver a la rueda, porque tuviste que ser aplastada nuevamente. Pero hay una esperanza que dice que si entiendes que este tesoro es vaso de barro, para que no entiendas que depende de tus fuerzas, depende de Dios, para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Pero hay algo que te está diciendo el Espíritu Santo ahora. Estamos atribuladas en todo, mas no angustiadas, en apuros, mas no desesperadas, perseguidas, mas no desamparadas, pero escucha bien, derribadas, pero nunca destruidas, porque Dios no desecha la vasija que se echó a perder. Dios no desecha quien tú eres. Dios toma los golpes de la vida y los transforma. Dios comienza a tomar tus ruinas, tus pedazos, y comienza a aplastarlos y comienza a echarle agua, porque es necesario que tomen la forma de Cristo, la forma que Él quiere darnos. Pero ¿sabes qué? Muchas veces nos echamos a perder por nuestras actitudes, por nuestros deseos, porque el plan de nosotros queremos ponerlo por encima de Dios. Ya Dios tiene algo depositado. Yo voy a depositar mi Espíritu Santo, voy a depositar mi gracia, pero lamentablemente no puedes pasar a otro lugar porque tomaste una forma que yo no quería. El proceso en las manos del alfarero, las circunstancias, la mesa del alfarero son tus circunstancias. Dios utiliza tus situaciones diarias, las pruebas, los desiertos, como su forma o su rueda de moldeo. No renuncies a los desiertos. Si el desierto es porque Dios te llevó a Él, Él va a estar contigo en todo momento. Si el desierto fue el que Dios te llevó porque hay una salsa que comienza a arder, Andravía Mansella Manso, es porque Dios está llamando tu atención en tu desierto, porque Dios te está diciendo, ahí es donde voy a moldear tu carácter. A Moisés en la salsa, Dios llamó a su atención porque ¿sabes qué? Su carácter tenía que ser moldeado, tenía que dejar a Egipto. Egipto estaba en su corazón. Eso echa a perder tu vasija, cargando cosas del pasado, cargando cosas que nosotros queremos agarrar, abrazar. No abraces tu dolor, amada mujer. El desierto tiene una temporada, tu crisis tiene una temporada y tiene caducidad, tiene una fecha de duración. Pero si quieres seguir siendo polvo y no pasar a la rueda, si estando en la rueda quieres tomar y traer cosas del pasado, Dios te va a romper. Moisés, su ego, su orgullo fue roto en aquella salsa, pero había un llamamiento santo. El peligro de las impurezas, el orgullo, la falta de perdón, el pecado son impurezas que arruinan la vasija. Dios debe limpiarnos
¿Sabes qué? Moisés cargaba con unas sandalias que eran de Egipto. Yo no sé qué sandalias tú cargas. Por eso Dios le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. No es lo que yo quiero para contigo y tu llamado. No es lo que yo quiero para contigo y tu propósito. Tienes que quitarte las sandalias. Mujer, ¿qué sandalia tú llevas puesta? Que te atan a un pasado. El Espíritu Santo me llevaba, dije, que todas las que están aquí en vasijas de formación es porque han probado el proceso y están en diferentes estados del proceso. ¿En qué estado tú estás? Hay algo que Dios quiere depositar, pero en vasijas quebradas Él no lo puede depositar, porque Él lo buscarás depositarlo en tu vida y que el Espíritu Santo esté, pero sabes que como aquella vasija que empezó a regar y que la palabra dice que había vasijas quebradas que no retenían, que cisternas que no retenían agua. Tenían un propósito, pero esas cisternas estaban quebradas y no retenían el agua. Dios quiere depositar la esencia del Espíritu Santo en nosotros, pero tenemos que sanar las heridas. No sigas abrazando tu herida. Este que está aquí, aunque tú lo ves que es hombre, pero Dios me procesó. Tuve heridas. Y le preguntaba al Señor, ¿por qué una y otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y él le decía: no me preguntes por qué. Dime cuándo me vas a dejar obrar en tu vida. No me preguntes para qué, sino porque yo soy el que sano. Si tú quieres experimentar lo que yo tengo contigo, tienes que experimentar mi sanidad. Yo no puedo depositar algo en ti que lo vas a echar a perder. Cuando la vasija se echa a perder, el alfarero no la tira. Su gracia empieza un diseño nuevo. Si te sientes presionado por las circunstancias, no huyas de la rueda de Dios. Él está destruyendo tu viejo yo para hacer algo mejor en ti. Aleluya. Te adoramos, Dios. Pasamos de ser polvo. Hemos pasado el proceso duro de estar en la rueda, de que nos aplastaron muchas veces. Y ahora Él dice: Señor, ya pasó mi proceso. Ya no hay nada más que tenga que cambiar. Ahora se acabó mi dolor. Se acabó mi proceso. Ya puedo ver algo más en ti, pero te tengo una noticia. Ahora te viene el horno. Y tú dices: ¿qué? El horno. ¿Sabes qué? Este proceso del horno, cuando ya ha sido aplastada en la rueda, cuando ha sido dejada a un lado, porque ¿sabes qué? Cuando tú no quieres tomar forma, el alfarero te dice: tómate un break ahí, en el silencio. Vas a experimentar el silencio de Dios. ¿Por qué? Porque tú sigues, ¿qué? Endurecida. Seguimos endurecidos. Y Él dice: tómate un break. Te deja remojando en agua. Pero ¿sabes qué? Si duras mucho ese proceso, ¿qué pasa a la tierra cuando está con agua? Va a volver a su estado original. Y después que habías pasado un proceso, volver para atrás. Y volver a pasar lo mismo una y otra vez. Por lo tanto, es mejor obedecer a Dios que obedecer
tu deseo, tu yo. Las vasijas de barro se crean moldeándose cuidadosamente y luego las cocinan en hornos a altas temperaturas. Un proceso que combina una técnica de paciencia y algo cuidadosamente artesanal que es totalmente manual. El proceso de elaboración de una vasija de barro dice que tiene que ser ya esa arcilla filtrada, libre de burbujas y llevada a un horno. No cualquier horno de piedra, pero ¿sabe cuántos grados de temperatura tiene que estar? De 800 a 1100 grados centígrados. Y tú dices, ok, Señor, estoy al otro nivel. Ya quiero ver tu gloria. Ya voy a ver tu gloria. Ya se acabaron las tormentas, se acabaron los desiertos. Ahora voy a ver la tierra prometida, pero y este calor que yo estoy sintiendo. Y ahora que se levanta el mismo infierno contra mi propósito, contra mi vasija, y quiere quebrarme a martillazos, y quiere dejarme caer, y quiere hacer todo lo que está a su alcance para hacerme caer al suelo. Y déjame decirte que encendieron el horno para mí. Estás en el calentón, pero ¿sabes lo que va a lograr aquí? Un cada vez más excelente peso de gloria. El que vas a estar sólida. ¿Sabes qué? Si había permitido que burbujas se escondieran, van a romper dentro del horno. Si permitiste que la inseguridad llegara al horno, allí el calor va a hacer que se pierda. Solamente dejándote procesar, no brincando los procesos, sino obedeciendo en cada proceso, los pasarás al otro nivel. Las condiciones para la llenura del Espíritu Santo, ya dejar más y que nos ayude con esto, que tiene algo para ustedes. Pasamos el horno. Ya somos vasijas formadas, procesadas, ya con una solidez espiritual, ya con el proceso culminado, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Una y otra vez podemos volver a rompernos. Ahora, las condiciones para la llenura del Espíritu Santo, porque ese es el propósito de Dios con nosotros. Ser una vasija para Él depositar lo mejor que Él tiene para nosotros, que es su Espíritu Santo. Condiciones para la llenura del Espíritu Santo. Vamos a leer 2 de Timoteo 2:20 al 21, que dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son de usos honrosos y otros para usos viles. Asimismo, alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Sobre eso, Dios quiere depositar el Espíritu Santo sobre nosotros, y en nuestra vasija, que ya hemos pasado ese proceso, quiere depositar algo especial. Pero nosotros tenemos que estar disponibles
para lo que Él va a depositar. Explicando al hermano Carlos, primero nosotros somos barro, pero polvo, después barro, y empieza una limpieza. Para el alfarero empezar el proceso de formación en la vasija, primero hay un proceso que está la preparación, la limpieza. Como dice lo que leímos ahorita, y si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios quiere en cada uno de nosotros empezar una limpieza. Él nos limpia, nos va santificando para darle forma a lo que Él quiere. Nosotros, cada una de nosotros, pasamos procesos diferentes. Pasamos procesos diferentes, pero es con el fin de que en nosotros estemos preparados para ¿qué? Para Él depositar lo que quiere depositar. Como dijimos al principio, hay diferentes propósitos de las vasijas. Y Él quiere depositar en nosotros el aceite del Espíritu Santo, pero tenemos que tener unas condiciones para Él hacerlo. Desde el primer momento, que era lo que estaba diciendo hermana Rixi, comienza a haber un proceso de purificación, un proceso de limpieza, un proceso de separación y un proceso de consolidar de que esa vasija está preparada para el próximo paso, que es depositar lo que Él quiere depositar. Como dije, ya pasamos el proceso del fuego. Ahora, ¿sabe qué? Muchas veces ya solidificada esa vasija, salió del proceso, nosotros empezamos a llenarla de cosas que no son las que Dios quiere. Ya una vez pasamos el proceso de que Dios nos formó, de que entramos en el proceso de la espera de lo que Dios va a depositar en nosotros, comenzamos a llenarlas de otras cosas. Y cuando nosotros utilizamos una vasija para el uso que no fue creada, muchas veces esa vasija se quiebra. No tenemos el cuidado. ¿Y qué es lo que Dios no quiere que depositemos en ella? Porque son los enemigos de nuestra vasija. Ego, orgullo, el creernos autosuficientes. Bajo estas condiciones no podemos recibir el aceite del Espíritu Santo. Hay un milagro que ocurrió en una viuda, cuando el profeta le dice: ¿qué es lo que tienes en tu casa? Ella se había echado a morir con sus hijos. No tenía cómo pagar las deudas. No tenía cómo enfrentar sus procesos. No tenía idea de qué hacer para salir adelante. Solamente tenía un poco de aceite. Un poco de aceite. El Espíritu Santo en esta hora te pregunta: ¿ya has sido procesada? ¿En qué nivel de procesamiento estás? Pero hay algo que Dios quiere depositar en tu vasija. ¿Qué tienes? No las llenes de otras cosas que no son lo que Dios quiere depositar. Esta viuda tenía un poco de aceite en una vasija, pero el milagro no se limitaba a una sola vasija. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué le dijo el profeta? Busca todas las vasijas necesarias. Pregunta, pide vasijas.
¿Por dónde comenzó el milagro? Por ella entregar lo poquito que tenía. A veces creemos que no tenemos capacidades en Dios. A veces creemos que estamos limitadas a no hacer nada. Pero Dios te está llevando a un proceso de ser una vasija de agrado para depositar la presencia de Dios en ti, porque recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Pero eso no se queda ahí. Él la mandó a buscar vasijas porque quería que depositar más aceite y que a través de cada vasija fuera lleno de aceite para suplir la necesidad de la mujer. Pero ¿sabes qué? Esto nos lleva a entender que hay otras vasijas que van a necesitar de tu aceite. Por eso Dios quiere entender, que entiendas y entendemos en esta noche que Él quiere depositar el aceite de la unción sobre cada uno de ustedes. Pero no se queda para que seas llena solamente tú, sino que seas testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tu proceso no era de muerte, tu proceso no era para oprimirte, tu proceso no era para romperte, tu proceso es para que entiendas que el que mismo te ha llevado en victoria hasta donde estás hoy, deposita el aceite de la unción sobre ti, pero hay una mujer adicional a tu lado, a tu espalda, en tu familia, en tu comunidad, en tu trabajo, que necesita del aceite que tú estás saltando en el Espíritu, que fue depositado y que será depositado en ti. No te quedes con ese aceite. La unción del Espíritu Santo te llevará a hacer lo que Él quiera que tú hagas. Pero tienes que entender que la vasija no es para tú gloriarte, es para que su presencia sea depositada en ti y comiences a llenar a otros con su presencia. Vasijas frágiles. ¿Trixie está por ahí? No. Vasijas frágiles, moldeadas. Estoy aquí, pero, perdón que lo interrumpa, estoy aquí. Ajá. Pero siento que el Espíritu Santo quiere que usted continúe, porque yo soy una vasija en formación y todavía estoy en la rueda del alfarero, todavía no he llegado al horno. Y Amén. Creo que para yo poder hablar del último proceso que pasa la vasija, tengo que ya haber pasado ese proceso, porque es el último proceso que la vasija pasa. Porque es un fuego que si la vasija no está completa, no está, ¿verdad? No pasa el fuego. Y si en medio de ese proceso del fuego tiene una grieta, el alfarero no la desecha, pero la vuelve a hacer. Y yo no he llegado ahí. Y es mejor ser sincero, porque sentí que esto me lo dijo el Espíritu Santo. Nadie puede hablar de un proceso que todavía no ha pasado. Amén. El Espíritu de Dios, como dije al principio, nos hace un screening de para dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. En esta hora, yo te voy a pedir que tú medites en qué proceso tú estás, así como hermana Rixie explicó su proceso. El Espíritu Santo está mirando en qué proceso tú te encuentras, pero tú también tienes que entender en el proceso que estás para poder hacer lo necesario en el Espíritu para alcanzar el otro nivel en Dios. Escucha esta adoración.
estás aquí. Hoy con mucha pena vengo a ti. Habla con Dios ahí Sé donde que hace estás. mucho no te hablo, pero estas heridas Lo ya que no Dios quiere es aguanto. depositar en ti Poco a poco me aparté y el de la aceite de la rueda unción. yo me alejé. La soledad ha sido mi cobija, me hacen tanta falta tus caricias. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado, y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado, aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro. Espíritu Santo de Dios en esta hora. Tú has hablado al corazón de cada uno de nosotros. Aunque somos frágiles con nuestra humanidad, pero tú has querido, Dios mío, procesarnos a nivel de purificar. Cada proceso hay purificación. Cada proceso hay un cuidado de parte de tuya, Dios mío. Pero haznos entender que cada proceso tiene un propósito. Espíritu grande, lanza aquí, balama, seda. Bristananza aquí, listanaya. Habla a tus hijos en esta hora, a su corazón. Espíritu Santo de Dios, de esta maya, danza aquí, balabasaya.